Saludos estudiantes, aquí tenemos un nuevo video con un ejercicio que sería el último tipo de ejercicio correspondiente a la parte de tornillos de la materia de elementos de máquinas. Este corresponde con el ejemplo 8.7 del libro y tiene que ver con centroides de pernos. Este es un caso que se da cuando tenemos varios tornillos montados distribuidos respecto a un centro y aplicamos una carga. El ejercicio dice de la siguiente manera: en la figura 8.28 hay una barra rectangular de acero de 15 por 200 milímetros que se sujeta en voladizo a un canal de acero de 250 milímetros mediante 4 pernos apretados con firmeza en A, B, C y D. En la figura 8.28, dimensiones en milímetros, este tornillo M16, aquí sí nos dan de una vez el diámetro del tornillo y nosotros debemos probar si esos 4 pernos resisten la carga que estamos dando, en este caso que son de 16 kN. Tenemos todas las dimensiones, la separación entre los tornillos, el centro O, la distancia de las placas, el espesor de tanto de una como de la otra, y cuando dice M16 se refiere a una rosca métrica de 16 milímetros y por 2 es porque en este caso de la vista tendríamos un perno aquí y otro perno acá debajo. Cuando el ejercicio está en milímetros, todas las fuerzas pues estarían en kilonewton, newton y las distancias en milímetros. O sea, estaríamos en sistema internacional. Si algún valor aparece en sistema inglés, lo deberíamos llevar a sistema internacional porque el tornillo, que es el que prevalece, está en milímetros. Para una carga de 16 kilonewton debo determinar A, la carga resultante para cada perno, B, la carga máxima en cada perno, C, el esfuerzo de aplastamiento máximo, D, el esfuerzo flexionante crítico en la viga. ¿Cómo se desarrolla este tipo de ejercicio? Primero veríamos la imagen. Yo debo trasladar esta fuerza para este centro O, que equivaldría a una fuerza cortante que tiene el mismo valor de la carga más un momento. ¿Por qué un momento? Porque la fuerza está separada del punto O a una distancia. Para hallar esa distancia sumaríamos 75 más 50 más 300 y eso nos daría 425. De todas maneras, en los cálculos se especifica. Empezamos con el inciso A. En el punto O centroide del grupo de pernos de la figura 8.28 se determina por simetría. Si se trazara un diagrama de cuerpo libre de la viga, la relación cortante B pasaría por O y las reacciones del momento M sería con respecto a E. A O. Estas ecuaciones son las siguientes: el cortante es 16 kN y el momento es 16 por 425, que es lo que expliqué en el momento, daría 6800. Acá es importante destacar que todos los pernos tienen el mismo diámetro y están ubicados a una misma distancia, 75 y 75 con respecto a la vertical y 60 y 60 con respecto a la horizontal. En el caso de que un tornillo tenga un diámetro diferente, se deben tomar ciertas consideraciones, o si se encuentran a una distancia que no sea simétrica. Si no es simétrica, yo debo hallar un centroide usando las ecuaciones vistas en mecánica 1. En la figura 829, el grupo de pernos se dibujó a una escala mayor y se muestran las reacciones. La distancia entre el centroide hasta el centro de cada perno es la siguiente. Aquí tenemos un radio que equivale a la distancia que hay de cada perno al centro, que sería 60 al cuadrado más 75 al cuadrado. Sería la hipotenusa del triángulo que forma A con O hasta el triángulo rectángulo que está acá. La carga cortante primaria por cada perno corresponde sencillamente a la carga cortante entre el número de pernos, porque todos son de igual diámetro y reciben la misma carga. Eso daría 4 kN por cada perno. Como las fuerzas cortantes secundarias son iguales, la ecuación 854 puede escribirse como F2' es igual a M por R sobre 4 por R cuadrado. Simplificando sería M sobre 4R. La ecuación 854 es la que tenemos acá, donde tenemos los momentos, el radio de cada uno de los pernos y los radios respectivos de cada perno. Esta habría que hallarla para, por ejemplo, si son 4 pernos diferentes, se hallaría 4 veces. En este caso, como todos los radios son iguales, la ecuación se puede simplificar. Las fuerzas cortantes primordiales y secundarias se grafican en la figura 829, así como la resultante que se obtiene mediante la regla del paralelogramo. Se encuentra que las magnitudes mediante la medición de análisis son: aquí tenemos un dibujo de lo que sería los 4 pernos
La distancia, fíjense que RA, RB, RC y RD son iguales. Tenemos una fuerza cortante y tenemos un momento. Estas serían las resistivas o las reacciones. La carga de 16 kN va hacia abajo, entonces la reacción va hacia arriba. Genera un momento en sentido horario, la reacción va en antihorario. ¿Por qué? Porque tiene que ver equilibrio con cada una de las fuerzas que tenemos acá. Tenemos, por ejemplo, para el perno A, tenemos FA', FA2' y una carga resultante. Las cargas se obtienen por regla paralelogramo, como se ve en mecánica 1, o por ley de los senos, o por semejanza de triángulos, o por magnitudes. O sea, la forma como ustedes la vayan a buscar depende del conocimiento que ustedes tengan, y lo cierto es que van a hallar una fuerza resultante para cada uno. Es decir, hallamos las componentes, ahora tenemos que hallar cuál es la fuerza principal. Esto se hace para A, B, C y D. Después de haberlo hecho ese cálculo matemático, se obtiene que FA y FI son iguales, que son 21 kN, y FC y FD son de 14,8 kN. Los pernos A y B son los que reciben mayor carga, o sea, reciben la carga de 21. Ahora, lo que queremos saber es, los cálculos que vienen a continuación tienen que ver con la longitud del tornillo, la cual se obtiene de las tablas, con una tuerca, una arandela, las especificaciones que aquí se les dan. Eso es para saber realmente cuánto es el área del cortante. El área del cortante para un tornillo de rosca 16 es de 144 milímetros cuadrados, pero esa es el área de la longitud roscada. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si aquí donde se produce el cortante es rosca o es la sección sin rosca del tornillo. Porque si es la sección sin la rosca, pues usaría el diámetro del tornillo. Con ese diámetro de 16 calcularía un área, pero resulta que la zona donde está actuando el cortante es una longitud de rosca. Entonces de ahí sale que el área de esa sección es de 144, que la tenemos de la tabla. Con ese valor de área y la fuerza que está actuando, calculamos un esfuerzo cortante. Después dice, el canal es más delgado que la barra, por lo tanto el esfuerzo de aplastamiento será mayor en esa sección. Eso tiene que ver con esto. Aquí tenemos los espesores. Fíjense que este es de 10 y este es de 15, entonces el aplastamiento se va a producir en el área de 10. Cuando se te calcula, aquí tenemos el área por aplastamiento, tenemos la carga total, sería de 160. ¿Por qué? Porque son el diámetro del tornillo, que es 16 por 10 da 160. Después viene el momento flexionante, que sería la distancia para los pernos, en este caso A y B, que estarían recibiendo la carga crítica. Él viene dada como 16, que es la carga en kilonewton, por las distancias, que son 300 más 50. Para hallar el momento flexionante, recuerden que la ecuación es la siguiente: los esfuerzos son iguales a ms sobre i. Estos son esfuerzos por flexión. Bueno, tendría que buscar c, que es la longitud de la fibra más lejana de tensión y compresión, y el momento de inercia. Pero ¿cómo se calcula ese momento de inercia? Ese momento de inercia sería el momento de inercia de la barra menos la distancia de los agujeros. Esto tiene que ver también con mecánica 1, donde se enseñó cómo calcular momentos de inercia, y aplicando las ecuaciones para poder desplazar el momento de inercia de la barra hacia el centro de los pernos, se usa esta ecuación, donde tiene que ver con los centroides de la figura. Y una vez que tenemos el momento de inercia, pues podemos calcular los esfuerzos de flexión, que dan 67,8 megapascales. Ahora tocaría evaluar todos los esfuerzos, porque realmente pues si tenemos el tipo de material, podemos tener cuál es su punto de fluencia, con eso podemos calcular un factor de seguridad según las teorías de falla. El valor más alto que nos da aquí es por cortante, da de 146, y este otro tipo de esfuerzo de aplastamiento, porque es por compresión, da negativo, da 131, y aquí tenemos
para los esfuerzos por flexión de 67, o sea que el más crítico es por cortante, ¿ok? Esa sería la respuesta al ejercicio. Aquí hay una parte importante en la teoría. Cuando hablamos de centroides de pernos, fíjense que estos pernos están a diferentes puntos del punto O y se tendría que hallar un X barra y un Y barra para cargas excéntricas, y eso se hace sumando desde las áreas por las distancias entre el área total, que es el área de todos los pernos. En este caso fue más simple el cálculo porque los pernos eran simétricos, tenían el mismo diámetro y ese punto coincide con el punto O, pero no siempre es así. De todas maneras se colocarán las tablas pertinentes para hacer todos los cálculos, y este es el tipo de ejercicio que ya culmina con la parte de tornillos. Esperando que el video haya sido útil. Nos vemos en otra próxima ocasión.